muchos ministerios a través del mundo han colaborado para crear este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar al cristiano a entender mejor su fe y convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la sección número 3 sobre el ministerio para los hombres. Nuestro maestro es el Dr. Edwin Lewis Cole. Once again, you're sitting under the sound of a ministry that's been called. Una vez más, escucha usted la voz de un ministerio que ha sido llamado por Dios To speak with a prophetic voice to the men of this generation. para hablar con voz profética a los hombres de esta generación. Commissioned with a ministry majoring in men Comisionados con un ministerio que se especializa en los hombres to declare a standard for manhood. para declarar un modelo para la hombría. And that standard is that manhood and Christ-likeness are synonymous. Y ese modelo es que hombría y ser semejante a Cristo son sinónimos. Being a male is a matter of birth. Siendo varón es asunto de nacimiento, Being a man is a matter of choice. siendo hombre es asunto que se elige. In the teaching, I will be orienting the message as usual toward men. En la enseñanza voy a estar orientando el mensaje o dirigiéndolo hacia los hombres, But it doesn't eliminate the women from hearing it. pero no elimina que las mujeres también puedan escuchar. In our meetings that we hold around the world, we have men only. En las reuniones que celebramos alrededor del mundo son reuniones exclusivamente para hombres, Because men act differently when the women are not there. porque los hombres actúan diferentemente cuando las mujeres no están presentes. One woman in the meeting will change the atmosphere in that meeting. Una sola mujer en una reunión cambiaría la atmósfera de esa reunión. But the first ones to listen to the tapes are the women. Pero las primeras en escuchar los cassettes siempre son las mujeres. And it's imperative that women hear what men are being taught. Y es imperativo que las mujeres escuchen lo que estamos enseñando a los hombres. They are the helpmeet of the man. Ellas son la ayuda idónea del hombre. But they can't help meet his needs if they don't know what the needs are. Pero ellas no pueden ser esa ayuda para suplir la necesidad de él si ellas no saben cuáles son esas necesidades. So we advocate that in our network, Christian Men's Network, Así es que nosotros promovemos en nuestra red de hombres cristianos that 2 weeks after the men hear the message on video cassette, que 2 semanas después de que los hombres vean el mensaje en videocassette, that all the women come together and they hear the very same message. que todas las mujeres se reúnan y vean el mismo mensaje. It's imperative that the woman knows what the man is hearing. Es imperativo que las mujeres sepan lo que los hombres están escuchando. On this edition of this message, I want to talk to you about a good name. En esta sesión de este mensaje quisiera hablarles sobre el tema de un buen nombre. I want to talk to you about truth. Quiero hablarles sobre la verdad. I want to talk to you about God's Word. Quiero hablarles sobre la palabra de Dios. So if you have your Bible, turn with me to Proverbs 22:1. Never mind. Don't turn with me. I'm just going to give it to you, all right? Si tiene su Biblia, voy a leerles de Proverbios. The proverb says, a good name is rather to be chosen than great riches. Dice Proverbios 22:1, dice, de más estima es un buen nombre que las muchas riquezas. Ecclesiastes 7:1 says, En Eclesiastés 7:1 dice la palabra, a good name is better than precious ointment. mejor es la buena fama, en el original dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. All of God's creative power is in His Word. Todo el poder creativo de Dios se encierra en su palabra. The Bible says in Psalm 33:9, La Biblia dice en el Salmo 33:9, for He spoke, que Él habló and it was done. y las cosas fueron hechas. He commanded, Él ordenó and it stood fast. y las cosas permanecieron.
When you consider that God's word is truth, Cuando consideramos que la palabra de Dios es la verdad and then heaven and earth will pass away, but his word never will, y que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán, then you realize the validity of God's holy word entonces entendemos la validez de la santa palabra de Dios and the absolute basis of its truth. y la absoluta base de su verdad. Jesus said in John 14:6, Jesucristo dijo en Juan 14:6, I am the way, Él dijo, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad and I am the life. y yo soy la vida. Interesting, isn't it? Es muy interesante, ¿verdad? The construction that he puts into this sentence. La construcción que le da a esta frase. And the reason why it says this, Y la razón por la cual dice esto because the truth is the basis for the way you live. es porque la verdad es el fundamento para la forma que usted vive And the life you have. y la vida que usted tiene. And the more you base your life on truth, Entre más basa usted su vida en la verdad, the better will be your way, mejor será su camino and the more life you will enjoy. y disfrutará de una mejor vida. The more you build it on a lie, Entre más edifica su vida sobre la mentira o la falsedad, the harder will be your way, lo más difícil será su camino and the less life you will have. y tendrá menos vida. Existence is not living. La existencia no consiste solamente en vivir. Jesus said he came that we might have abundant life. Jesucristo dijo que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Jesus is the truth. Jesucristo es la verdad. And the truth is the basis for the way we live and the life we have. Y la verdad es el fundamento para la vida que vivimos y la vida que tenemos. In Isaiah the 59th chapter, En Isaías el capítulo 59, Isaiah talked about a problem that they had in his day. Isaías nos habla de un problema que existió en sus tiempos, en sus días. He said judgment is turned away backward Él dice que la justicia se dio la vuelta and justice stands afar off y la justicia está a distancia because truth is fallen in the streets. porque la verdad ha caído en las calles. When truth is disregarded and trampled upon, Cuando la verdad no es reconocida y es atropellada, then there is no absolute for society to rest upon. entonces la sociedad no tiene absolutos sobre los cuales descansar. That's why God's commandments are so important, Por eso es que los mandamientos de Dios son tan importantes, because they are truth. porque son la verdad. Jesus is truth. Jesús es verdad. His spirit is called the spirit of truth. Su espíritu es llamado el espíritu de verdad. And we are to live in truth Y debemos de vivir en verdad, in Jesus Christ, en Jesucristo, to be led by the spirit of truth para ser guiados por el espíritu de verdad and walk in truth. y andar en verdad. And when we walk in truth, Y cuando caminamos en verdad, then our way will be easy, entonces nuestro caminar será fácil, our burdens will be light, nuestras cargas serán livianas and we will enjoy a great life. y disfrutaremos de una gran vida. I want to give you 5 propositions concerning God's Word. Quiero darles 5 proposiciones concernientes a la palabra de Dios. 5 propositions concerning God's Word. 5 proposiciones concernientes a la palabra de Dios. Proposition number 1. La proposición número 1. God's Word is His bond. La palabra de Dios es su fianza. In Hebrews 6:13, En Hebreos el capítulo 6 y el versículo 13, God's Word has this to say. esto es lo que dice la palabra de Dios. For when God made promise to Abraham, Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, because he could swear by no greater, no pudiendo jurar por otro mayor, he swore by himself. juró por sí mismo. God's Word is His bond. La palabra de Dios es su fianza. He made covenant by taking the oath based upon His Word. Él hizo pacto juramentándose basado en su palabra.
God's word is his bond. La palabra de Dios es su fianza. Number 2, Número 2. God's word La palabra de Dios is the expression of his nature. es la expresión de su naturaleza. In Hebrews, the first chapter En Hebreos el capítulo 1 and the 3rd verse, y el versículo 3 we read these words. tenemos estas palabras. Let me turn to it very quickly here. Lo voy a buscar ligeramente. In the 3rd verse of Hebrews 1, En Hebreos capítulo 1 versículo 3, who being the brightness of his glory, speaking of Jesus, hablando de Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria and the express image of his person, y la imagen misma de su sustancia, and upholding all things by the word of his power, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, when he had by himself purged our sins, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, sat down on the right hand of the majesty on high. por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. In the amplified version of the Bible, it says, En la versión amplificada de la Biblia dice, Jesus is the sole expression of the glory of God, Jesucristo es la única expresión de la gloria de Dios, the light being, la vida de ser, the outraying of radiance of the divine, y el que brilla en forma fulgurosa reflejando la divinidad, and he is the perfect imprint y él es la perfecta imagen and very image of God's nature. y la misma imagen de la naturaleza de Dios. So when Jesus came to earth, Cuando Cristo vino a la tierra, he came as God in the flesh. él vino como Dios en carne. Moses gave the law, Moisés dio la ley, but grace and truth came by Jesus Christ. pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. So when Jesus came, Cuando Cristo vino, because God's word is the expression of his nature, por cuanto la palabra de Dios es la expresión de su naturaleza, Jesus had to come as the word of God, Jesucristo tuvo que venir como la palabra de Dios, by which all things were created, por la cual todas las cosas fueron creadas by which they consist and subsist. y por la cual está la consistencia y la subsistencia. Jesus is the expression of the nature of God. Jesucristo es la expresión de la naturaleza de Dios. Third, Tercero, God's word la palabra de Dios is the measure of his character. es la medida de su carácter. In Revelation 1:8, En Apocalipsis capítulo 1 y 8, the Bible says la Biblia nos dice, that Jesus declared, Jesucristo declara aquí en Apocalipsis 1:8, I am the Alpha and the Omega, él dice, yo soy el alfa y el omega, the beginning and the end. el principio y el fin. Why did Jesus say that? ¿Por qué fue que Jesucristo dijo esto? Alpha is the first letter of the Greek alphabet. La palabra alfa es la primer palabra del alfabeto griego. Omega is the last letter. Omega es la última letra del alfabeto. In new translations of the Bible in the English language, En algunas traducciones nuevas, modernas de la Biblia en inglés, it uses the English letters A and Z. usan las palabras en inglés A y Z. I am the first letter of the alphabet and the last letter of the Yo soy alphabet. la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. And what Jesus meant was, I am the alphabet. Jesucristo quiso decir es que yo soy todo el alfabeto. Why did he express himself in that manner? ¿Por qué se expresó en esa forma? For a very obvious reason. Por una razón muy obvia. Consider how many times the letters of the English alphabet have been used Considere usted cuántas veces se han usado las letras del alfabeto in books that have been written. en libros que han sido escritos. Consider how many times the alphabet has been used in people's words that they have spoken. Considere usted cuántas veces han sido usadas las letras del alfabeto en las palabras que personas han hablado. When you realize how many times it's been used, Cuando usted llega a comprender cuántas veces han sido usadas las letras del alfabeto,
but it's still just as good as it was the day it was given. Pero todavía el alfabeto es tan bueno hoy como el día en que se originó. It cannot be. It is beyond measure. Es más allá de poder ser medido, de tener medida. Doesn't lose its strength. No pierde su fuerza. Indefatigable. Realmente es incambiable, Immutable. inmutable. All kinds of big words Toda clase de palabras that talk grandes about the fact hablan del hecho that Jesus said, de que Jesucristo dijo, I am the alphabet, yo soy el alfabeto, because that's the measure of his character. porque esa es la medida de su carácter. Then he said something else. Y luego dijo otra cosa, Another proposition that I want to give to you. otra proposición que quiero compartirles. And the verse comes from the book of Psalms, Y el the versículo viene del libro de los Salmos, 138th Psalm, el Salmo 138 and the second verse. y el versículo 2. And here's what God's word Y says. esto es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 2. It's right here in Psalm 138:2. Salmo 138, versículo 2. Listen to what he says. Escuche lo que dice el Señor. I will worship toward thy holy temple Dice, te alabaré con todo mi corazón and praise thy name for thy loving kindness y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. and for thy truth. Y por tu fidelidad. Now this is a psalm of David. Este es un salmo del rey David. He is singing this song to God. Él está cantando este salmo a Dios. And here's what he Y says. esto es lo que él dice. Thou hast magnified thy word above all thy name. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. God has magnified his word Dios ha engrandecido su palabra above his name. por encima de su nombre. Why does God's word say that God has magnified his word above his name? ¿Por qué es que dice la palabra de Dios que Dios ha engrandecido su nombre por encima de su palabra encima de su nombre? Right again. Voy a intentarlo una vez más. Why has God magnified his word above his name? ¿Por qué es que Dios ha engrandecido su palabra por encima de su nombre? For a very obvious reason. Por una razón muy obvia. Because God's name Porque el nombre de Dios is only as good es solamente tan bueno as God's word. como su palabra de Él. If you've ever used the name of Jesus praying for someone Si usted ha utilizado el nombre de Jesucristo al orar por alguien and watched them healed y los ha visto sanar or seen them blessed o los ha visto ser bendecidos or in answer to prayer o en respuesta a la oración in using the name of Jesus, al usar el nombre de Jesús, you have to realize tenemos que entender that the name, que el nombre, the authority of the name, la autoridad del nombre comes from the word. viene de la palabra. That's why his word is magnified above all his name. Por eso es que su palabra es enaltecida por encima de su nombre. And I'll say it again. Y lo voy a repetir. Because he magnified his word above his name, Por cuanto él ensalzó o engrandeció su palabra sobre su nombre, because his name is only as good as his word. porque su nombre es tan bueno como su palabra. Proposition number 5. Proposición número 5. In Deuteronomy 8:3 and in Matthew 4:4. En Deuteronomios 8:3 y Mateo 4:4. God's word says La palabra de Dios dice that man shall not live by bread alone, que el hombre no vivirá solamente de pan, but by every word of God. pero de toda palabra de Dios. God's word then is the sole source of our faith, Por lo tanto, la palabra de Dios es nuestra única fuente de fe, sole source of faith, nuestra única fuente de fe and the absolute rule of conduct. y la regla absoluta para nuestra conducta. God's word La palabra de Dios is the sole source of our faith es la única fuente de nuestra fe and the absolute rule of conduct. y la regla absoluta de nuestra conducta.
God's word is his bond. La palabra de Dios es su fianza. God's word is the expression of his nature. La palabra de Dios es la expresión de su naturaleza. God's word is the measure of his character. La palabra de Dios es la medida de su carácter. God's word is magnified above his name. La palabra de Dios ha sido enaltecida por encima de su nombre. And God's word is the sole source of faith and the absolute rule of Y conduct. la palabra de Dios es nuestra única fuente de fe y la regla absoluta para nuestra conducta. Now turn with me to Genesis, the first chapter, Vayamos ahora a Génesis, el capítulo 1, and we will read the 26th verse. y vamos a leer el versículo 26. The Bible says, La Biblia dice, "And God said, entonces dijo Dios, let us make man in our image hagamos al hombre a nuestra imagen, and after our likeness." conforme a nuestra semejanza. 27th verse. El versículo 27. So God created man in his own image. Y creó Dios al hombre a su imagen, In the image of God created he him. a imagen de Dios lo creó. Now understand something, Ahora entiendan algo, that you and I have been created in the image of God. que usted y yo hemos sido creados en la imagen de Dios. And because all of God's power is in his word, Y por cuanto todo el poder de Dios reside en su palabra, and we are created in his image, y hemos sido creados a su imagen, then God put creative power in us in creation, entonces en la creación Dios pone poder creativo en nosotros. and all of our power then, creative power, is in our word. Y todo nuestro poder creativo está en nuestras palabras. We can think something, Podemos pensar algo, we can dream it, podemos soñarlo, we can imagine it, podemos imaginarlo, we can scheme it, podemos but planificarlo, until we say it, pero hasta que lo declaremos, it doesn't exist. no existe. God didn't create things out of nothing. Dios no creó las cosas de la nada. He created everything out of things that are not seen. Él creó todas las cosas de cosas no visibles. Things that are not seen are more important than things that are seen. Cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. The visible is created out of the invisible. Lo visible es creado de lo invisible. I'm speaking to you right now, Les estoy hablando ahora mismo a usted and I'm so glad I am. y estoy tan contento de poderlo hacer. Thank you for being there. Muchas gracias por estar ahí acompañándome. But I'm in this building. Pero yo estoy en este edificio. It's created by glass, Está creado de vidrio, plastic, de plástico, wood, de madera, concrete, de concreto, steel, de fierro, metal, de metal. and this is the visible. Y esto es lo visible. What I'm looking at Lo que yo estoy viendo is the visible. es lo visible. But what created this Pero lo que ha creado este edificio was vision, fue una visión, faith, fe, initiative, iniciativa y industriousness, una persona industriosa, qualities of the Spirit calidades del espíritu that are not seen. que no son vistas. All you see is the visible expression of that which is invisible. Todo lo que vemos es lo que es visible, la expresión de lo invisible. Therefore, what's of the Spirit, Así es que lo que es del espíritu, what's invisible, lo que es invisible, is more important than the visible. es más importante que lo visible. That's true in a building. Eso es cierto en un edificio, It's true in a marriage. es cierto en un matrimonio, It's true in a ministry. es cierto en un ministerio And it's true in a man's life. y es cierto en la vida de un hombre. Now consider with me at this particular time. Ahora, consideren conmigo en este momento en particular. When God created you and me Cuando Dios te creó a ti y a mí in His image a su imagen and in His likeness, y a su semejanza, because we are created in His image por cuanto hemos sido creados a su imagen and all His creative power is in His Word, y todo su poder creativo reside en su palabra, when He put creative power in us, cuando Él depositó poder creativo en nosotros, He put it in our Word. lo puso en nuestra palabra. The words we speak have creative power, Las palabras que hablamos tienen poder creativo. and we speak into existence things that have never been known before in the history of the universe. Y hablamos en existencia cosas que nunca habían sido conocidas en toda la historia del universo. I remember the first time I saw my wife. Recuerdo la primera vez que yo vi a mi esposa.
I said, where's she been all my life? Yo me pregunté, ¿a dónde ha estado esta mujer en toda mi vida? I loved her instantly. Instantáneamente me enamoré de ella. But she was such a pristine, pure, beautiful creation of God. Era una creación tan pura, bella y hermosa de Dios. And I was a raunchy old guy. Y yo era uno de esos tipos un poco, pues, andrajoso, vamos a decir. And I was intimidated and scared of talking to her. Y yo me sentía un poco intimidado y con miedo de hablarle. Finally, I got up enough courage one day, Finalmente tuve suficiente valor un día and I asked her if she would go out with me on a date. y la invité a salir conmigo. And she said yes. Y ella aceptó, me dijo que sí. So, because this was to be a great occasion, Y porque esto iba a ser una ocasión muy grandiosa para mí, I wanted to make sure that I took her to some place she would really enjoy. yo quería asegurarme de que la iba a llevar a algún lugar que ella iba a disfrutar. So I took her to a football game. Así es que la llevé a un partido de fútbol. But she went out with me again Pero ella volvió a salir conmigo la segunda and vez again. y otra vez. And finally, I told her one night, I love you. Y finalmente una noche le dije, sabes, yo te amo. She told me she loved me. Y ella me respondió que ella me amaba. And then a few weeks later, I asked her if she would marry me. Y en pocas semanas después yo le pedí que si se casaría conmigo. She said she would. Y me dijo que sí. In the day of our marriage, we stood in the front of the altar, El día de nuestro matrimonio nos paramos frente al altar. and when the minister asked us if we would take each other in marriage, we both said, I will. Y cuando el ministro nos preguntó que si nos aceptaríamos el uno al otro en compromiso matrimonial, respondimos que sí. And in that moment of the covenant of marriage, we became one flesh. Y en ese momento, al hacer ese pacto de matrimonio, nos convertimos en una sola carne. By our words, Por nuestras palabras, we spoke into existence hablamos en existencia something that had never existed before algo que nunca antes había existido in the history of this entire en la universe. historia de este vasto universo. And now we have 3 children. Y ahora tenemos 3 hijos. All because Todo porque of something that was invisible in our hearts called love. algo que estaba en nuestros corazones que era invisible, que se llama amor. And now after 53 years of marriage, Y ahora, después de 53 años de matrimonio, I love her in a way that I never thought a man could love a woman. yo la amo en una forma que yo nunca me imaginé que un hombre podría amar a una mujer. Someone asked me, you've been married to the same woman for 53 years? Alguien me preguntó, ¿ha estado casado usted con la misma mujer por 53 años? My answer is no way. No. Y mi respuesta es negativa, no, de ninguna manera. She is more beautiful, Ella es más hermosa, more lovely, más bella more regal, y más real more godly, y más piadosa, more spiritual, más espiritual, more loyal, más leal more y wise más sabia than ever before in life. que antes en la vida. Her value is far exceeds rubies. Su valor es más allá que los rubíes. There's nothing to compare with her. No hay nada que se pueda comparar con ella. She's my wife. Ella es mi esposa. She should have been born to royalty because she's the most regal woman I've ever met in my life. Ella debía de haber nacido en la alta realeza porque en verdad es una mujer como de casta real. So we spoke it into existence Así es que hablamos nuestro matrimonio en existencia, out of the love that was in our hearts. el amor que estaba escondido en nuestro corazón. Consider with me the creative word that we have, Considere conmigo la palabra creativa que tenemos, the creative power in our words. el poder creativo que nuestras palabras tienen. But consider another creative power God's given to us. Pero considere otro poder creativo que Dios nos ha dado. God has given to us as men a creative power in our loins. Como hombres, Dios nos ha dado a nosotros un poder creativo en nuestros lomos. And we have the ability by procreation Y nosotros, por medio de la procreación, tenemos la habilidad to impregnate a woman so that she becomes pregnant with a child.
de impregnar a una mujer para que ésta quede encinta o embarazada con un niño. And when she becomes pregnant with child, Y cuando ella queda embarazada, what's being formed in her womb lo que está siendo formado en el claustro materno is being created in the image and likeness of God. está siendo criado en la imagen y semejanza de Dios. And to make the womb the tomb Y para hacer del seno la tumba is to do sacrilege against God. es cometer un sacrilegio contra Dios. No man Ningún hombre ever has the right tiene el derecho to impregnate a woman de embarazar o impregnar a una mujer and get her with child y que ella quede encinta unless he is willing si él no está to dispuesto accept the responsibility a aceptar la responsabilidad for the child that is born. para ese hijo que van a nacer. That's the man's responsibility. Esa es la responsabilidad del hombre. And God holds the man accountable for every child Y Dios mantiene al hombre responsable por cada hijo that he's ever brought into this world. que él haya procreado. Creative power. El poder creativo, Because we're created in the image of God and in His moral likeness, por cuanto hemos sido creados en la imagen y semejanza moral de Dios, whatever God's word is to Him, todo lo que la palabra de Dios es para él, our word is to be to us. nuestra palabra debe de ser para nosotros. Because we're created in the image of God Y por cuanto hemos sido creados en la imagen de Dios and in His likeness, y en su semejanza, whatever God's word is to Him, lo que la palabra de Dios es para él, our word is to be to us. nuestra palabra debe de ser para nosotros. Third time. Lo digo por tercera vez. Because we are created in the image of God Porque hemos sido creados a la imagen de Dios and in His likeness, y en su semejanza, whatever God's word is to Him, lo que la palabra de Dios significa para él, our word is to be to us nuestra palabra debe de significar para because nosotros, we are created in His image. porque hemos sido creados a su imagen. Now, Ahora, let's take a look at God's word demos un vistazo aquí a la palabra de Dios and see what our word is to be to us. y a ver lo que nuestra palabra debe de ser para nosotros. Number one, Número uno, God's word is His bond. la palabra de Dios es su fianza. God makes covenant by the use of His word. Dios hace pacto mediante el uso de su palabra. When He could swear by no better, He swore by Himself Cuando Él no pudo jurar por nadie mejor, Él juró por sí mismo and made covenant with us by giving us His word. y hizo pacto con nosotros dándonos su palabra. So that means for you and me, Eso significa para usted y para mí our word is to be our bond. que nuestra palabra también debe de ser nuestra fianza. If I were to give you my word right now, Si en este momento yo le diera a usted mi palabra, make you a promise, le hago una promesa, I would be making covenant with you. yo estaría haciendo un pacto con usted. And for every covenant that God makes, He gives a sign of the covenant. Y por cada pacto que Dios hace, Él daba una señal para ese pacto. So in my culture, in my society, En nuestra cultura, en mi sociedad, when you give somebody a promise, cuando usted le da una promesa a alguien, make a covenant with them, hace un pacto con ellos, the sign of that covenant is a handshake. la señal de ese pacto es un apretón de manos. It was never meant to be a greeting. Nunca quiere decir que es tan solo un saludo. It was meant to be the sign of the koinonia, Quiere decir que es una señal de la relación, de la amistad. that when I shook your hand, Que cuando yo le di ese apretón de manos, it was the sign of my words, covenant, promise to you. fue la señal o el sello de mi pacto y mis palabras con usted. And there was a time when I was a young man that you could take that handshake to the bank. Hubo un tiempo cuando yo era joven que ese apretón de manos usted podía llevarlo al banco, por así decirlo. But today that is not true. Pero hoy eso no es cierto. And the reason for that is Y la razón por ello es that in our day and time, que en nuestros tiempos we have a deficiency in the character of men. tenemos una deficiencia en el carácter de los hombres. Our word Nuestra palabra is the expression of our nature. es la expresión de nuestra naturaleza. So the use of our words
Así es que el uso de nuestras palabras shows the kind of a person we are. expresa la clase de persona que somos. When a man uses profanity, Cuando un hombre habla palabras profanas, it is an evidence that he has an unclean part of his life. es una evidencia de que su vida está llena de impurezas. All profanity is based on taking the name of God in vain. Toda palabra profana es tomar el nombre de Dios en vano. A profane person Una persona profana is one who takes the name of God in vain. es una que toma el nombre de Dios en vano. The expression of a man's nature La expresión de la naturaleza de un hombre is in the words that he uses. está en las palabras que él usa. When that man uses words that are unkind, Cuando ese hombre habla palabras que no son buenas, intemperate, palabras que no están bien medidas, vicious, son palabras realmente duras. when he uses words that are foolish, Cuando usa palabras necias, vain, palabras vanas, light, palabras it livianas, shows he has a character deficiency. demuestran que hay una deficiencia de carácter en ese hombre. Because a man's word shows the measure of his character. Porque la palabra de un hombre demuestra la medida de su carácter. It's not only the expression of our nature, No es solamente la expresión de nuestra naturaleza, but it's the measure of our character. pero es la medida de nuestro carácter. When a man is married, Cuando un hombre está casado, when a man is married, cuando un hombre se casa, and he gives his wife a promise, y él le hace una promesa a su esposa, I'm going to take you out for dinner Saturday night. le dice, el sábado en la noche te voy a llevar a cenar. And Saturday night comes and he says, honey, I can't do it. Y llega el sábado por la noche y le dice, mi cariño, no te voy a poder llevar. I have work to do. Tengo trabajo que hacer. And then a little later, Y más tarde, he says, well, I tell you what I'll do. We'll go out of town for a weekend. le dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? En algún fin de semana nos vamos a ir a pasear. And then when the time comes, he doesn't keep his word. Y cuando llega el momento, él no cumple su palabra. Here's the principle. Vea aquí el principio. Trust is extended to the limit of truth and no more. La confianza es extendida al límite de la verdad y nada más. To trust in what is not true is to trust in a lie. Confiar en lo que no es la verdad es confiar en una mentira. And a half-truth is a whole lie. Y una media verdad es una mentira completa. So the man who is married Así es que el hombre que está casado gives his wife a promise le hace una promesa a su esposa and then doesn't keep it. y no la cumple. Every time he doesn't keep that promise, Cada vez que él hace eso, que no cumple su promesa, he teaches her not to trust him. está enseñando a su esposa a no confiarle. In Jeremiah 1:12, En Jeremías el capítulo 1 y el versículo the 12 Bible says nos dice la Biblia that God watches over his word to perform it. que Dios cuida de guardar su palabra para cumplirla. God watches over his word to fulfill it. Dice que Él cuida para cumplir su palabra. One of the characteristics of God Una de las características de Dios is that he keeps his word. es que Él cumple su palabra. Let me explain this keeping your word. Permítame explicarles esto acerca de cumplir su palabra. If I give my wife my word Si yo le doy a mi esposa mi palabra, that I'm going to take her to dinner que yo la voy a llevar a cenar and then I don't do it, y luego no lo hago, she still has my word. ella todavía tiene mi palabra. Because until I perform it Porque hasta que yo la cumpla or until I fulfill it, o hasta que yo la realice, it's still in her custody. todavía está bajo la custodia de ella. So if I give her another promise Si le hago otra promesa and I don't perform it, y no la cumplo, she has more of my word. ella tiene más de mi palabra. I don't have it. Yo no la tengo. I gave it to her. Yo se la entregué a I ella. didn't perform it. Yo no la cumplí. Therefore, I didn't keep it. Por lo tanto, no la cumplí. She has it. Ella la tiene. And she hears more of the word, Y ella oye más de mi more of my palabra, promise. más de mi promesa. I don't fulfill it. No la cumplo. I don't perform it. No la realizo. Pretty soon, De pronto, she has so much of my word ella tiene tanto de mi palabra
that she cannot trust me, que ella ya no me puede confiar. therefore she doesn't want any more of it. Por lo tanto, ella no quiere oír mis palabras más. When a man marries a woman, Cuando un hombre se casa con una mujer, he gives her his name. él le da a ella su nombre. My wife is Nancy Cole. Mi esposa se llama Nancy Cole. I gave her my name. Yo le di mi nombre. She is known by my name. Ella es conocida por mi nombre. When I gave her my name, Cuando yo le di mi nombre, I gave her the character that goes with it. le di el carácter que acompaña ese nombre. If I don't have a good godly character, Si yo no tengo un buen carácter, un carácter piadoso, then my name is no good, entonces mi nombre no sirve. and she's ashamed of it, Y ella se avergüenza de ello. embarrassed by it, Se siente apenada. and because she can't trust me, Y como no me puede confiar, she can't respect me. ella no me respeta. Why does God say in His Word in Ephesians 5, ¿Por qué dice la palabra de Dios en Efesios el capítulo 5? the man to love his wife, Dice que el hombre debe de amar a su esposa and the woman to reverence or respect her husband? y la mujer debe de respetar a su marido. For a very obvious reason. Por una razón muy obvia. You can't submit to what you don't respect. Usted no se puede someter a alguien que usted no respeta. The number one cause La causa número uno for divorce in my society in America para el divorcio en mi sociedad aquí en los Estados Unidos is loss of respect. es la falta de respeto. The number one cause for divorce La causa número uno para el divorcio is the loss of respect. es la falta de respeto. And the number one cause for the loss of respect Y la causa número uno para la falta de respeto is when a man doesn't keep his word, es cuando un hombre no cumple su palabra, doesn't fulfill or perform his promise, no realiza lo prometido teaches his wife not to trust him, y le enseña a su esposa a no confiarle. because you have to understand Porque usted necesita entender your name que su nombre is only as good as your word. es solo tan bueno como su palabra. If a man's word is no good, Si la palabra de un hombre no es buena, his name is no good. entonces su nombre no es bueno. And if that woman Y si esa mujer bearing his que name lleva su nombre cannot trust that man, no puede confiar en ese hombre, cannot respect him, no puede respetarlo, cannot submit to him, no puede someterse a then él, she doesn't want to bear his name. entonces ella no quiere llevar su nombre. Because your word is magnified above your name, Por cuanto su nombre es engrandecido por encima, su palabra por encima de su nombre, and a man's name is only as good as his word. y el nombre de un hombre es solo tan bueno como su palabra. In one of our meetings one day, En una de nuestras reuniones, cierto día, I touched on this. yo hablé sobre esto. The end of the meeting, a man stood up Al final de la reunión se levantó un hombre and he was crying. y estaba llorando. And he said, Brother Cole, Y me dijo, hermano Cole, I see it. yo lo veo. And I said, what do you Y see? le pregunté, ¿qué es lo que estás viendo? He said, I see why my business is going into bankruptcy. Puedo ver por qué es que mi negocio está por ir a la quiebra. I'm in the automobile parts business. Yo estoy en un negocio de ventas de refacciones para automóviles. And when I started, I needed business desperately. Y cuando comencé el negocio, yo necesitaba clientes desesperadamente. So when people called me and asked me if I had the Y part, cuando la gente me llamaba y me preguntaban que si tenía esa pieza, esa parte, or if I could deliver it, o si yo podía entregárselas, I told him yes. yo siempre les decía que sí, I wanted his business. porque yo quería ganarme un cliente nuevo. Then I'd go out and try to find the part Y yo iba a buscar esa pieza and get it to him. y para llevársela, And I was either late y siempre estaba o tarde, or I had to call back and apologize. tenía que llamarlo nuevamente y disculparme. And I realize now, Y ahora entiendo because I could not keep my word, que porque no podía yo cumplir mi palabra, they could not trust me. no me podían confiar. And because my word is magnified above my name, Y como mi palabra es engrandecida por encima de mi nombre, and my name is only as good as my y word, mi nombre es tan bueno como mi palabra, I have a bad name. yo tengo un mal nombre. He fell to his knees and began to cry. Cayó postrado sobre sus rodillas y continuó llorando. It was on another occasion. En otra ocasión, I touched on this. hablé sobre este tema.
The man walked up and stood right in front of my face. Vino un hombre y se paró frente a mí. Tall, fine-looking older man. Un caballero algo avanzado en años, de buen aspecto. He had a complexion that was black where mine is white. Él tenía piel morena y la mía pues es blanca. And he got right in my face. Y se paró frente a mi cara. And he said, "No man has ever talked to me like you've talked to me today." Y me dijo, ningún hombre me ha hablado como usted me ha hablado hoy. Oh, I felt like I'd hurt the man, and I went to apologize. I said, "Sir," Y yo sentí como que lo había lastimado y quise disculparme con él. Le dije, Señor. he said, "No, Me dijo, no, I am the pastor of an AME church, yo soy el pastor de una iglesia afroamericana. and my wife doesn't come to church. She has her own business. Y mi esposa no viene a la iglesia conmigo, ella tiene su propio negocio. My children won't come to church, Mis hijos no vienen a la iglesia tampoco. and I only have a few people. Y tan solo tengo unos pocos miembros. And I've been blaming my family Y he estado culpando a mi familia for the poor ministry that I have. por el fracaso de mi ministerio. It was because they didn't support me Porque ellos no me apoyaban. until I heard you today." Hasta que yo lo escuché a usted hoy. And he bowed his head. Y él inclinó su rostro. A tear came in his eye. Y lágrimas en sus And he mejillas. looked up. Me miró He said, "Brother Cole, y me dijo, hermano Cole, I can recall all the times yo puedo recordar todas las veces that I told my wife que yo le dije a mi esposa what I'd buy her, lo que le compraría, where I'd take her, dónde la llevaría, and never did it. y nunca lo hice. And I gave myself credit Y yo me estaba acreditando a mí mismo for telling my children I would buy it or I would take them. por decirle a mis hijos que les compraría algo, los llevaría a cierto lugar. I gave myself credit for just promising it, Yo me sentía bien con solo prometerles, but I never performed it, pero nunca lo cumplí, never fulfilled it. nunca lo realicé. And today I can see Y hoy puedo ver that my family lost their trust in God que mi familia perdió su confianza en Dios when they lost their trust in me. al perder su confianza en mí. He began to shake Y empezó él a temblar and began to cry. y a llorar. I put my arms up around his neck, Y lo abracé and he began to say, y empezó a decir, "My God, Brother Cole, what can I do?" oh Dios mío, hermano Cole, ¿qué puedo hacer? I said, "Sir, the truth has made you free. Le dije, Señor, la verdad te ha liberado. Let's pray. Oremos. Go back to your family. Regrese a su familia. Tell them what you've done. Dígales lo que ha hecho. Repent of your ways. Arrepiéntese de sus malos Ask them to caminos. forgive you. Pídale que le perdonen. Trust God's grace in their lives, Confíe la gracia de Dios and see if you can't be reconciled to your family. y a ver si no puede ser reconciliado con su familia. Because you see, when a man gives his word, Porque cuando un hombre da su palabra, that word becomes the sole source of faith and the absolute rule of conduct to those he gives it to. esa palabra se convierte en la única fuente de su fe y la regla absoluta de confianza para aquellos a quien le da la palabra. My understanding is that as you listen to me right now, Mi entendimiento es que al estarme escuchando ahora mismo, you have a call of God on your life. el llamado de Dios está sobre su vida. You are a leader, Usted es un líder. and you want to be a leader of others Usted quiere ser un líder de otros and a discipler of men. y uno que disipula a hombres. Then may I say to you Entonces, permítame decirle that the moment you give your word to somebody, que el momento que usted le da su palabra a alguien, that becomes the source of their faith esa palabra se convierte en la fuente de la fe de ellos and the rule of their conduct. y la regla absoluta de la conducta de ellos. And they base their life on what you say. Y ellos basan su vida en lo que usted dice. And if what you say is not true, Y si lo que usted dice no es verdad, they will lose faith in you ellos perderán fe en usted and many times lose faith in God. y muchas veces perderán la fe en Dios. You represent God to them Usted ante Dios representa a Dios para ellos, because you bring God's word to them. porque usted les trae la palabra de Dios a ellos. How can a man say
¿Cómo puede un hombre decir that he has reverence for God's word que él tiene reverencia para la palabra de Dios if he doesn't reverence his own word si él no reverencia o respeta su propia palabra and consider it y la considera as a covenant-giving word? como una palabra de pacto que él ha dado? Christians Los cristianos who say, I love God, que dicen amo a Dios, I love God's word, amo la palabra de Dios, but they don't keep their own word. pero no cumplen su propia palabra. They break promises. Ellos quebrantan las promesas. And when they do that with people, Y cuando hacen eso con la gente, people turn away from the God they confess. la gente se retira del Dios que confesaron, Because if you and I don't reverence our word, porque si usted y yo no respetamos o reverenciamos nuestra propia palabra, then they see that we don't reverence God's word. entonces ven que no respetamos la palabra de Dios To también. tell people you reverence God's word Dígale a la gente que usted representa o reverencia la palabra de Dios. means that your word has to be as sacred to you as God's word is to him. Eso quiere decir que su palabra debe de ser tan sagrada para usted como la palabra de Dios es sagrada para él. I'm trying to help you today. Hoy estoy tratando de ayudarte. I've had 50 years in He ministry. tenido 50 años en el ministerio I have seen things you've never seen, y he visto cosas que usted no ha visto. been places you've never been, He estado en lugares donde usted no ha estado. met people who succeed and those who have failed. Me he topado con personas que han fracasado y otros que han tenido éxito. Most all the failures in ministry, La gran mayoría de los fracasos en el ministerio, whether they failed by sex or by money, ya sea que fracasaron por algún evento sexual o dinero, starts with one thing: comienza con una cosa. the failure to reverence and respect their word Al fallar ellos en respetar y reverenciar su palabra de ellos mismos, as God does his word. en la forma que Dios respeta su propia palabra. Your name Su nombre is only as good as your word. es solo tan bueno como tu palabra. Make your word good, Haga que su palabra sea buena and people can trust your name. y la gente va a confiar en su nombre. You see, your word has to be the word of truth, Su palabra tiene que ser una palabra de verdad, because the word of truth porque la palabra de verdad will give them a good way les dará un buen camino and a great life. y una gran vida. But you've got to base your word Pero usted tiene que basar su palabra and your life on truth. y su vida sobre la verdad. Well, once again, I am so thrilled to be able to come to you Una vez más me siento tan emocionado de poder estar con ustedes and bring you this teaching y traerles esta enseñanza that I've brought to men in nation after nation que he around the world. compartido con hombres alrededor del mundo en diferentes naciones. Let's have a word of prayer. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, let there be a revival que venga un avivamiento, of your word un avivamiento de tu palabra in men's hearts, en el corazón de los hombres and a revival of men's word y un avivamiento de la palabra de hombres in your heart. en tu corazón. Lord, Señor, take this truth, toma esta verdad, this day, este día, this moment, este momento and burn it into the y hearts of the que pueda hearers. ella arder en el corazón de los May it hombres be quickened to their spirit. y que sea vivificada sus espíritus May they repent of not being a person of your word y que se arrepientan de no ser personas de su palabra by not being a person of their word. al no ser una persona de su propia palabra. Bless them, I pray. Bendíceles, pido. Command your blessing upon them. Ordeno tus bendiciones sobre ellos. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Well, it's been a wonderful time to be with you. Ha sido un tiempo maravilloso de estar con ustedes. Those of us in the Christian Men's Network around the world, Los que estamos en la red de hombres cristianos alrededor del mundo, they all send their greetings and their blessings to you. todos le envían sus saludos a ustedes. And may this word that comes from God's word Y que esta palabra que viene de la palabra de Dios help you for the rest of your life, te ayude para el resto de tu vida, so you don't have to end your life with regrets and remorse, para que usted no tenga que terminar su vida con lamentos, but rejoicing in the grace of pero God. más bien pueda regocijarse en la gracia de Dios. Until the next time, Hasta la próxima vez, may God be with you que Dios sea con usted and may God bless y you. que Dios le bendiga. Amen and amen. Amén y amén.